Hola, este es un análisis del video de la canción Messi, como complemento a mi lectura de tarot con referencia al asesinato del cantante Take Off. El video Messi contiene mensajes subliminales que anuncian un desenlace fatal para sus protagonistas, comenzando que este video fue cronometrado en 3 minutos 33 segundos, algo de mucho significado, ya que la hora 3:33 es donde más actividad paranormal existe y es usada en diversas actividades del mundo de la magia y la santería. En la siguiente escena vamos a ver a una mujer que trata desesperadamente de llamar la atención. Toca la puerta, parece que quiere avisar algo que está sucediendo o que va a suceder. Sin embargo, uno de los dos hombres es un despreocupado Take Off que no presta atención ni da importancia a ese llamado desesperado. Sin embargo, detrás de Take Off hay un esqueleto que claramente representa que la muerte está sobre sus espaldas. La siguiente escena podemos ver a un niño con un bling bling que lleva las iniciales de QC, Quality Control, casa discográfica de los artistas. Detrás de él hay una calabaza de Halloween color azul. Extraño, no existen calabazas azules. Ya hemos dicho que esto ha sido un sacrificio de santería y el color azul representa a la deidad de Oyun Balenyo. El niño que lleva este bling bling discute con otro y además hace ademanes con las manos como negando toda responsabilidad de las supuestas acusaciones de su oponente. Se dijo que la discusión que llevó al tiroteo fue ocasionada por una riña en una partida de dados. Extraño, la escena siguiente del video de Messi muestra una discusión en una partida de dados. ¿Coincidencia, no? En esta escena se puede ver un despreocupado Take-Off que no se da cuenta que hay una mujer en la ventana, señalada con la flecha roja, que trata desesperadamente de llamar su atención. Al acercarse la toma vemos a la mujer en la ventana, pero lo más siniestro está debajo de ella. Un esqueleto motorizado va en dirección a Take-Off. En los pies de esta figura hay esposas. ¿Acaso es la representación del jinete de la muerte que va por él para atraparlo? Cuando Take Off sale de este recinto, camina por un pasillo y una calavera roza su cabeza justo donde recibió el disparo que le quitó la vida. En los rituales de santería se ofrecen animales de 4 y de 2 patas. Se sabe que a estos animales se les da de beber el licor que se le ofrece a la deidad. Aquí vemos que a Take Off se le ofrece de beber algo en un vaso. Take Off se aleja tomando el líquido que le ofrecieron, pero pasos más adelante pasa frente a una mesita y sobre ella se aprecia el busto del rostro de un hombre de raza morena, el cual está ataviado con una gran gargantilla dorada. ¿Será esta la representación de Oyun Balenyo? ¿Acaso él se le está presentando como ofrenda frente a esta deidad? La siguiente escena, Take Off pasa por debajo de una cenefa que tiene la figura de una luna creciente. La siguiente escena, Take Off camina por un pasillo y pasa al lado de un hombre el cual se ve feliz. Parece estar en una fiesta. También en la escena se ve la figura de una luna creciente. No es casualidad. Ese 31 de octubre, la luna era creciente. Ese 31 de octubre del lanzamiento de la canción Messi. El día de la fiesta, el día del asesinato, día de brujas, día de aquelarres, día de magia, día de hechizos, día de ocultismo, día de sacrificios. La luna era propicia para los trabajos de esa noche. Podemos pasar a la siguiente escena. Y esta se muestra sin pudor a un cuivo en conflicto, acongojado, angustiado, preocupado, sin saber qué decisión tomar con respecto a un contrato del grupo Amigos. Junto a este papel descansa un arma. ¿Qué significa esto? ¿Acaso solo un arma podía definir el destino del grupo? ¿Acaso alguno de sus integrantes se vería involucrado en un tema de armas? La siguiente escena es más explícita. Vemos a un Take Off al lado de la figura de la muerte, quien lleva en la mano su guadaña,
y una inscripción que dice RIP, Rest in Peace. ¿Coincidencia? Takeoff moriría horas después del estreno de este video. Inmediatamente después de esta escena, se ve a un Kuivo solo dentro de un elevador. ¿Cuál es la principal función de un elevador? Ascender, ¿cierto? Luego se le ve en el elevador con un maletín color naranja en la mano, el cual lleva una inscripción que dice a la traducción llamado del deber. ¿Qué deber debe cumplir? ¿Qué deber cumplió Kuivo? La próxima escena, nuevamente se les ve juntos. Nótese la actitud en el video, que Kuivo sale del pasillo viéndose y sacudiéndose las manos, como si las tuviera sucias, como si tocó o realizó algo que las ensució, que las manchó. ¿De qué? ¿De sangre? Asimismo, nótese la vestimenta que tiene Kuivo. Lleva estampado desde el cuello hasta los pies manos. Esas manos representan las entidades a las que se les ha sido entregado. Entidades que pretenden poseerlo poco a poco. Esto tiene un doble fin: protegerlo, ya que Kuivo es una pieza preciosa para terceros que se verán beneficiados con su arte y su trabajo, y también con el fin de aniquilarlo cuando ya no les sea necesario, aniquilarlos con facilidad, ya que no contará con protección alguna, porque estas entidades lo rodearán. Nótese en la próxima escena una vez más a la calabaza azul, la cual en esta ocasión está justo detrás de Kuivo, y pareciera que la calabaza cruza una mirada con Takeoff, quien advierte de su curiosa presencia. Ambos hombres salen de la lúgubre fiesta. Detalle: quien avanza primero para salir es Takeoff y lo secunda en el camino Kuivo. Esta escena final, nótese que sobre la cabeza de Kuivo se posa la calavera. Concluyo que este ritual era para presentar y ofrecer a ambos hombres a una deidad de la santería. Uno de ellos ya fue sacrificado, el otro está a merced de sus captores espirituales hasta que les sea útil y ya no les sea necesario. Luego de esto podría correr el riesgo de morir en circunstancias similares o perderse en la locura, en la drogadicción o el suicidio. Esperemos que no pase así. Kuivo aún está a tiempo de reaccionar y tomar acción con su futuro, buscar la ayuda espiritual que necesita y que a nadie se le niega, para poder ahora salir de la trampa en la que ha caído. Muchas gracias por acompañarme. Este ha sido mi análisis del video Messi del fenecido grupo Migo. Si te gustó, dale un like, compártelo, suscríbete a mi canal. Nos vemos.